Quiere decir que ninguno de estos hombres, de los que lamentablemente son los que de ahí va a salir el que va a gobernar nuestro país, ninguno de estos hombres por ahora es templo del Espíritu Santo. Yo espero que nos movamos, pueblo de Dios, nos movamos a ir a predicarle a estos hombres, para que cuando llegue allá, el que llegue esté lleno del Espíritu Santo y pueda hacer la voluntad de Dios en el gobierno de nuestro país. No levantarnos a tirarle piedras, o sea, a decir cosas en contra de uno o de otro. No, ese no es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Al pueblo de Dios no le corresponde eso, no le corresponde ir a señalar, porque ese sería ejercer el ministerio de la acusación, y resulta que el ministerio de la acusación lo tiene Satanás. Ahí bien dice, bien claro en Apocalipsis 12, dice bien claro que el que estaba acusando, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuidémonos de pertenecer a ese ministerio de la acusación. Cuidémonos de eso, porque si bien nosotros podemos tener el entendimiento para comprender lo bueno y lo malo, cuando nosotros nos levantamos a acusar a una persona, estamos cumpliendo con el ministerio de la acusación. Pero cuando nosotros señalamos, como dice la palabra, porque nosotros estamos llamados a juzgar todas las cosas, no las personas, todas las cosas. Cuando nosotros estamos llamados a juzgar todas las cosas, entonces estamos ejerciendo. ¿Qué quiere decir? No, tal cosa está mal hecha. El que sabe que lo hizo tiene que sentirse redarguido. Y esa es nuestra función. Nosotros podemos señalar las cosas mal hechas, mas no tenemos por qué estar acusando a nadie, y menos falsamente cuando prestamos nuestros oídos a los rumores y no lo comprobamos en la realidad. Cuando nosotros decimos: es que allá me dijeron, es que me dijeron desde tal lugar de autoridad, me dijeron que fulanito de tal es esto y es aquello, ya lo comprobó para que esté hablando. Y si es eso y es aquello, ¿qué ha hecho usted a favor de esa persona para poder ir y darle la palabra? ¿Qué ha hecho usted? ¿Le ha llevado el mensaje de Cristo para que señale y diga: es que es una mala persona? ¿Sí le ha dado usted, sí le ha llevado el mensaje de Cristo para que diga: fue que lo rechazó? Entonces, ahí a muchos que acusan, les digo: ya le fue a predicar. Entonces, la hermanita, por favor, pasa, por favor. Seguimos entonces viendo que nosotros no podemos tener entonces la mirada en el agua quieta, donde no hay espíritu, no podemos tener la mirada quieta. No podemos tener allá la mirada puesta en eso. Porque miren lo que sucedió a este hombre. Y yo creo que le sucedió. Había una multitud. Y llegó Jesús. Y había un hombre que llevaba 38 años. Yo creo que el Señor se compadeció de ver que era el que llevaba más tiempo, a pesar de que también tenía la mirada puesta donde no la tenía que poner. Pero él se compadeció de él, sintió. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ven acá, ven acá. Digamos que tú eres un hombre que estaba allá.
Y le dice Jesús, aquí, para que, le dice Jesús, ¿quieres ser sano? ¿Tú qué respondes? Muy bien. Buena respuesta. Él respondió, sí. Sencillo, sencillo. Pero mira la respuesta de este hombre que tenía la mirada puesta allá en el agua quieta. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende. Él tenía puesta la mirada en el agua quieta y en las circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias de él? Pues que estaba paralítico y que otro más vivo llegaba y ¡tum! Cuando se movía el agua se metía. Otro que sí se podía mover. Entonces él vivía lamentando su suerte. ¿Vivía qué? Lamentando su suerte. Además de eso, vivía con la mirada puesta en el agua quieta. Y cuando llegó la fuente de agua viva y se le paró al frente, por estar mirando, No se dio cuenta. no se dio cuenta a quién era que tenía al frente. No pudo verlo por estar lamentándose. Es que yo sí tengo una vida muy bien. Cuando nosotros tenemos esa actitud, no vemos el milagro que tenemos al frente. No lo alcanzamos a percibir. Y se nos pasa. Afortunadamente el Señor Jesucristo tuvo misericordia porque quería enseñarnos esto. Quería enseñarnos esto aquí. Entonces, Jesús no puso atención al poco de excusas que le estaba poniendo este hombre, porque solo fueron excusas. Excusas para no recibir un milagro. Excusas para apartar su mirada del agua quieta y ponerla en donde debe estar. En donde fluyen los ríos de agua viva. Ya, hermanita, por favor, ¿sigue? Así que el agua que realmente tenía vida le habló a este hombre y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. El agua viva actuó. El agua viva se movió. El agua viva se manifestó y al instante produjo lo que no había producido 38 años mirando el agua quieta. ¿38 años ahí? Sí, 38 años sentado ahí, ¿te admiras? Pues admírate. En Colombia llevamos 200 años mirando aguas quietas. 200 años mirando aguas quietas, esperando ver al Salvador surgir de entre las aguas llenas de codicia, llenas de envidia, de amargura, de venganza, de anhelo de venganza, de que si hablan de paz, vamos a hacer trizas los acuerdos de paz. Llevamos 38, no, más de 38 años, llevamos 200 años de eso. Ya es hora de que empecemos a mirar al agua verdadera, al origen del agua que fluye, el agua viva, el agua que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Entiendes? Y miren lo que dice aquí, y en la continuación, y es algo que es, digamos, es el eje de lo que vamos a ver. Dice, y era día de reposo aquel día. ¿Era qué? Día de reposo. Era día de reposo aquel día. Mira, era día de reposo aquel día. ¿Qué es el día de reposo? ¿De descansar? El día de descanso. ¿Qué es el día de reposo ahora espiritualmente, bíblicamente? Para los judíos, ¿qué era el día de reposo? El día de la salvación. Era un día en que ellos no hacían nada y permanecían desde las 6 de la tarde del día viernes
hasta el sábado a las 6 de la tarde, Correcto. sin hacer ninguna labor, Ninguna labor, solamente dedicados dedicados al Señor, al Señor. La celebración. Y eso se hacía todos los todos los sábados. sábados. Ese era los sábados. Ese era el día de reposo. El día de reposo eran los sábados. Pero eso tenía una razón. ¿Sí? Pero los judíos lo tenían como estatuto perpetuo. Y dentro de la palabra se les dio como estatuto perpetuo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se les dio como estatuto perpetuo? Y aquí hay que poner mucha atención, porque hay doctrinas ahora que hablan de que el día de reposo nosotros lo debemos guardar, porque si no estaríamos incumpliendo la ley y estaríamos cometiendo pecado. Por eso regañaban tanto a Jesús. ¿Ah? Por eso le decían tantas cosas. Jesucristo, miren que Jesús, ¿qué hizo? La mayoría de los milagros Los hizo el día de reposo. los hizo el día de reposo. Pero él quería enseñar algo con esto. Y es algo que yo no sé, volvemos y lo pasamos por alto. Pero esto es algo que tiene su razón de ser. Porque Jesucristo, el día de reposo, que era el día, digamos, el día sagrado para los israelitas, para los judíos, ¡pum!, hacía milagros. Y le enseñaba, es que no es el hombre a causa del día de reposo, sino el día de reposo hecho por el hombre. Y ellos quedaban como en la luna cuando él decía esto. Ellos se perdían. Ahora vamos a ver dónde se origina el día de reposo y miremos, porque míralo, cuando dice aquí en el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Imagínate, un hombre que acabó de ser liberado, ser sano de 38 años de esclavitud demoníaca. Sí. 38, día de reposo, ¿no? Grave ese ministerio de la acusación. Y él le respondió, él se defendió dentro de los argumentos, o sea, le echó la culpa a otro. Dice, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque ya Jesús se había movido de ahí, entonces miraba para todos lados. Y ojo, porque ahorita vamos a ver algo que hizo este hombre que fue sanado y que demuestra el corazón humano y que demuestra las características del corazón humano. Y ay, Dios mío, uno dice, Dios mío, ¿cuándo aprenderemos? Entonces, vamos a ver en el libro de Génesis la cuestión del día de reposo. Dice, capítulo 2 de Génesis: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. ¿En el día qué? En el séptimo día. ¿Y el día de reposo no es el séptimo día? Sí. Pero ese día porque la acabó Dios. ¿Sí ven? Y la acabó Dios. Y dice, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Descansó. Y bendijo Dios al séptimo día. Y bendijo Dios al séptimo día. Pero ¿qué dice? santificó. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. En el séptimo día. Si algo he aprendido yo en la lectura de la palabra, es que al contrario de lo que muchos creen y dicen, es que fueron 7 días porque fueron 7 días terrestres y fueron 7 días terrestres, Dios mío, les voy a recordar una cosa: el universo todo fue hecho por Dios. No fue solamente hecha la tierra, fue todo el universo. Todo. Y el universo es una, podemos así decirlo, una enorme maquinaria de reloj sincronizada perfectamente por el poder de Dios. Todo funciona ni siquiera al segundo, sino a la milésima de segundo en todo el universo. Todo funciona perfectamente. Los 7 días bíblicos son 7 días celestiales,
¿Son 7 días qué? Celestiales. O sea que tienen que ver con todo el movimiento del universo. Y se los voy a comprobar. Aquí lo que dice el Señor Jesucristo. Vamos al versículo en el capítulo 5 de San Juan, en el versículo 16. Dice, o sea, porque Jesús había hecho el milagro en el día de reposo. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y mire lo que le dice Jesús. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. ¿Qué? Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Hasta ahora qué? Trabaja. Hasta ahora trabaja. O sea, si Dios reposó en una parte del día séptimo, si Dios reposó, porque dice que acabó el día séptimo, o sea, en una parte del día séptimo Dios acabó, en una parte del día séptimo, o sea, que hasta el día sexto hizo lo que está escrito, pero hubo una cosa que Él hizo el día séptimo. No voy a hablar de qué fue lo que hizo en el día séptimo, no voy a hablar de eso. En otra ocasión voy a hablar de lo que Él hizo en el día séptimo, pero Él dice, hasta ahora trabaja. Ahora bien, nosotros los seres humanos nos guiamos por el tiempo lineal. Por el tiempo lineal. Y el tiempo lineal tuvo un inicio. Pero en el reino de la eternidad, el tiempo no se mide por lo nuestro, sino por la eternidad. Por lo tanto, parte del día de reposo vino a concluirse hasta ahí. Dice, hasta ahora, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cuál fue el trabajo de Jesús? Sacar a los enfermos. Llegar a la cruz del Calvario para darnos la salvación. Salvación. Ahí se inicia el reposo de Dios. Y esto es totalmente espiritual, es totalmente celestial. Cuando hablamos de esto, estamos hablando en eternidad. Y ahí se inicia el reposo de Dios. Por eso le dice, venid, mis santos, y entrad en mi reposo. El reposo de Jesús inicia cuando nos salvó a nosotros. Entonces comienza el mover del Espíritu Santo que inicia en Pentecostés. Nosotros, los que entramos en el amor de Cristo por su salvación, entramos en el reposo de Jesús. Hasta que Jesús no fue a la cruz del Calvario, el reposo de Dios no empezó a contarse efectivamente en el reino celestial, en el reino de la eternidad. Este momento fue crucial, no solo para Israel, no solo para nosotros los cristianos, no solo para la tierra, sino para todo el universo. Porque el reposo de Dios, en el cual Él nos invita a entrar a su reposo, se inicia, da comienzo en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Este fue el trabajo de Jesús. Y dice el Señor Jesús que Él hace lo que ve hacer al Padre. Amén. Él hace lo que ve hacer al Padre. Así que el reposo de que se está hablando en el Antiguo Testamento era simplemente la sombra de lo que había de venir. Véanlo, la sombra. Este es el Antiguo Testamento, ese era el día de reposo, pero el reposo real estaba en Cristo. Jesús. ¿Sí ven la sombra ahí? Amén. La sombra es el reposo del Antiguo Testamento de los judíos, pero el verdadero reposo estaba dentro del cuerpo de Cristo. El verdadero reposo está dentro del cuerpo de Cristo, porque nosotros entramos en su eternidad. Por eso Él nos dice, vosotros estáis sentados en lugares celestiales. Así no hayamos muerto, ya estamos sentados en lugares celestiales. ¿Estamos sentados en qué? Lugares celestiales.
¿Estamos sentados en qué? Esos lugares celestiales son el reposo de Cristo. Eso es nuestro lugar celestial. Ese es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza, nuestro lugar de paz y de tranquilidad. Es el lugar donde sus aguas se mueven en nuestra vida para producirnos paz, para producirnos el reposo, la tranquilidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Está allí, en el reposo en Cristo Jesús. Él es nuestro reposo. Por eso, Cristo Jesús les estaba queriendo enseñar a esto. Y esa fue la razón, o una de las razones básicas por la cual los judíos argumentaron que tenían que crucificar a Jesús, porque les alteraba su estructura de viejo testamentaria. No quiere decir que el Viejo Testamento no lo debamos ver. No, el Viejo Testamento nos revela lo que había de venir y con mucho nos habla de cosas que se cumplen cuando nosotros las miramos y las entendemos a la luz de la palabra. No a la luz de la historia, sino a la luz de la palabra. Esa es la función del Antiguo Testamento. ¿Entiendes? Entonces, el día de reposo es realmente el día que nosotros podemos entrar al reposo del Señor. Ya está establecido, ya está abierta la puerta, ya podemos ir. ¿Y cómo entramos? ¿Cómo nos comunicamos en el día de reposo con el Señor? ¿A través de qué? ¿Qué fue? De la oración. Claro, el Espíritu Santo nos llena, nosotros entramos a este lugar de la oración llenos del Espíritu Santo, llenos de su amor, llenos de su protección, de su cuidado, llenos de su Espíritu Santo. Y al entrar en este lugar, estamos entrando en otra de las tipologías que hay, digamos, otra de las sombras que había en el Antiguo Testamento, que era el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué había en el templo de Jerusalén? Un pórtico. Había un atrio, un pórtico, ¿sí? Allí, con un estanque de agua. Luego, había luego un lugar santo donde se hacía donde se cortaba, se degollaba y se cortaba, y había el lugar santísimo donde estaba el